Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo se siente? Amén. Me da gusto volverlos a ver. Amén. Y con ese gozo de que ahora veo más. Gloria al Señor. Por fe, quiero creer que para el otro domingo se va a llenar. Amén. Amén. El tema que les voy a dar, que voy a exponerles es el propósito de nuestro sufrimiento o de las pruebas para el cristiano. Gloria a Dios. Vamos a orarle al Señor. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio que me das, Señor. Yo te agradezco de todo corazón, Señor, mas te pido que me perdones, Padre, porque soy un pecador, Padre. Perdóname para ser digno, Señor, de poder servirte, Padre bendito. Lléname de tu Santo Espíritu, Padre. Que sea tu Espíritu hablando a través de mí, Señor, para que mis palabras lleven un mensaje a mis hermanos, Padre bendito. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace días, ya tiene días que sabía que me iba a tocar dar el mensaje. Y yo pensaba, ¿qué mensaje voy a dar? Pero empecé a leer varios libros, pero empecé a leer el libro de Pedro y ahí encontré el tema. Entonces les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Pedro 4, 12 al 14. Cuando lo tengan me pueden decir un amén. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del bendito Espíritu Santo. Queridos amigos, no os sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrese mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que, alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. 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 Pueden sentarse. Gracias. La Biblia nos enseña a alabar a Dios en cada momento y nos dice que la alabemos en los momentos de prueba, porque muchas veces cuando estamos pasando por una prueba no podemos entender, o por un sufrimiento, cuál es la razón, y no comprendemos, porque llegamos a veces hasta analizar que los que no son cristianos, los que no están en Cristo, están mejor que nosotros. Y es muy importante que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios, cuál es la razón por la que nosotros pasamos por ciertas cosas, por cierto sufrimiento, por ciertas pruebas. Tenemos que entender que las pruebas que pasamos no son mayores que nuestras fuerzas, porque las pruebas que el Señor nos pone son menores que nuestras fuerzas. El Señor no nos va a poner una prueba más allá de nuestras fuerzas, de modo que no podemos sentir temor. Debemos confiar en Dios en medio de las pruebas, porque Dios tiene control de todo. Amén. Yo hace unos días le decía a mi esposa, yo ya no sé qué hacer para que el Señor escuche mi oración, porque en esos momentos difíciles
Nosotros es cuando nos angustiamos, cuando sufrimos, sea cual sea la prueba. Quizás es escasez de trabajo, deudas, gastos, no trabajo, quizás sea alguna enfermedad, quizás problemas familiares o situaciones, pero debemos de entender que el Señor tiene control de todas las pruebas que nosotros pasamos en cada momento. Así es. El Señor no nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros. Y por lo tanto, debemos continuar haciendo el bien, aún dentro de la prueba, sabiendo que la prueba tiene un propósito. La prueba tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Recuerden cuando Pedro le decía al Señor: Pedro, te estás zarandeando o te va a zarandear el enemigo. Pedro pensó que el Señor le iba a quitar la prueba, mas le dijo: he orado para que no falle tu fe, porque nos son necesarias a nosotros como cristianos, porque tenemos que pasar, porque es una preparación que tenemos. Las pruebas nos elevan a otro nivel, ya sea un nivel espiritual, pero debemos de pasar esas pruebas. Aún nuestro Señor Jesucristo pasó por esa prueba. Sí, amén. Podemos comparar las pruebas con, por decir humanamente, con un músculo, y la fe es el gimnasio. De modo que entre más hacemos ejercicio, más fortalecemos nuestros nervios, nuestros músculos. Así es la prueba. Entre más pasamos pruebas, más aumenta nuestra fe. Esa es una de las razones. Mire, Segunda de Corintios dice, Segunda de Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Todos pasamos las pruebas, ya les dije. Pero aquí lo más importante, que Dios, durante la prueba y cuando pasamos, Dios nos da otro nivel. Cuando nosotros pasamos por una prueba, nos volvemos más misericordiosos, más comprensivos. Podemos nosotros comprender a aquel que se encuentra sufriendo cosas económicas. Podemos entender a aquel que está pasando un problema y lo podemos ayudar de corazón, porque el Señor nos ha dado ese don, nos ha bendecido con eso para poder levantarlo, para poder ayudarlo. No sé, hermanos, pero yo les puedo decir que ustedes, todos hemos pasado de pruebas. Levante la mano el que no ha pasado por ninguna prueba. Todos. Pero analicemos que las pruebas, después de pasar esa prueba, el Señor nos ha elevado a otro nivel. Quizás sentimos más la presencia del Señor, quizás comprendemos más su palabra, pero debemos entender que es una preparación, porque entendamos que no somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos de acá. Y va a llegar el día que nos vamos a ir, y esa es la preparación que nosotros tenemos que pasar. Amén. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué sufrí tanto en el pasado? Y yo le preguntaba, y el Señor me contestó: porque era necesario que pasaras, porque ¿cómo te iba a cambiar? ¿O cómo te voy a cambiar? Nosotros, al menos yo en el mundo, altivez, orgullo, vanidad y tantas cosas. ¿Y cómo nos va aquel que siente vanidad, que se siente que tiene economía o que es solvente? ¿Cómo se siente
que no necesita ni de Dios. Pero cuando ya pasamos por la escasez y por ese tipo de prueba de escasez, es cuando nos volvemos más diferentes, porque entonces decimos, miren, cuando estamos en Cristo, decimos, si son frijolitos vamos a comer, pero a gusto. Amén. Pero cuando no somos cristianos, es mejor banquete y peleando, hermanos. No sé si me puedan entender las razones de las pruebas, ¿sí? Porque es muy necesario. Las pruebas las permite Dios, porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Porque el Señor, por medio de las pruebas, nos da la preparación, nos capacita para nuestro llamado, para cumplir nuestro destino. Sí es. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito de Dios, hermanos. Sí es, amén. Y a veces le preguntamos al Señor y le preguntamos. Y quizás hasta lo soñamos, pero no lo entendemos. Muchas veces queremos que el Señor baje y nos diga, mira, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto. Pero entendamos que el Señor tiene muchas formas de hablarnos. Amén. Por medio de su palabra nos está hablando siempre. Por medio de un sueño, por medio de un hermano que se acerca y nos da una palabra o nos da un consejo. Sí es. Solamente es importante que nuestro corazón esté alerta para ver eso. Y así, por ejemplo, podemos ver cómo José, vamos a ver algunos ejemplos, mire. Podemos ver cómo Moisés estuvo 40 años, dice la historia que estuvo 40 años en Egipto y 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Durante esos 40 años que estuvo en Egipto, aprendió, estudió, vivió las costumbres, que su corazón no era conforme a los egipcios, era porque no era su propósito. Así es, amén. Durante esos 40 años él aprendió las costumbres, las reglas, las formas, porque era una capacitación. Sí, gloria a Dios. Porque cuando el Señor lo eligió para que fuera al pueblo de Egipto, él tenía que saber cómo enfrentar al faraón, cómo acercarse. Él conocía los códigos, las costumbres y todo eso, el lenguaje, Sí es, amén. cómo él iba a actuar. Pero estuvo 40 años y luego 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Pero durante esos 40 años el Señor lo capacitó para que no solamente las ovejas, sino para que él pastoreara, guiara a su pueblo, a toda una nación. Y así podemos ver tantos ejemplos. Y podemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, desde Génesis 37 en adelante, podemos ver cómo José fue elegido y cómo fue él despreciado por sus hermanos. Y más cuando él dijo de los sueños. De hecho, el Señor le anunciaba su propósito. Por eso les digo, debemos estar alertas. ¿Qué les dijo a sus hermanos? Soñé que estábamos atando gavillas y que mi gavilla se levantaba y que las de ustedes se postraban ante la mía. ¿Y qué pasó? Sus hermanos se enojaron, se molestaron mucho. No les gustó. Y el otro sueño cuando les dijo, pero él lo hacía inocentemente, diciéndoles de su corazón. Y el otro sueño que les decía, soñé que el cielo, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Más coraje. Pero miren, hermanos, es importante que a veces nomás lo vemos como palabra, como historia. Pero si nosotros nos pudiéramos meter un poquito en la vida de José, de todo el sufrimiento,
Desde el momento que lo echaron que se rieron, que se burlaban. En el momento que lo echaron en el pozo no tenía agua. El dolor, el golpe, la desesperación de gritarles, sáquenme, sáquenme. ¿Por qué? Porque él pensando nosotros cómo él estaba sufriendo dentro del pozo. Y luego se lo llevan amarrado porque se lo llevan como esclavo, sufrimientos. Y luego cuando se lo llevan, el jefe de la guardia, Putifar, que se lo lleva, que lo compra y se lo lleva, el Señor siempre lo prosperaba, porque si ustedes leen la historia, siempre había gozo en su corazón. Aleluya. Porque nosotros debemos alegrarnos en medio de las pruebas, ¿sí? Ahorita les explico, pero miren, y luego cuando lo meten a la cárcel, estar en la cárcel, siendo golpeado por sus compañeros, burlado, todo lo que él sufrió. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba preparando. Y miren, hermanos, hay veces nosotros queremos que el Señor nos dé algo, pero no queremos pagar el precio. No queremos nosotros, no queremos sufrir, no queremos pasar por las pruebas. Y el Señor lo preparó, aunque había gozo, aunque había humildad en su corazón. Así José es algo semejante a Jesús. Aunque había humildad en su corazón, aún así el Señor lo pasó por las pruebas. Sí es, amén. Para lograr ser el segundo del faraón. Miren, yo estaba, Génesis 45:5, ya cuando sus hermanos van, ya lo último que ya él les dice, soy José, les dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar, antes que ustedes, a fin de que preservar la vida. El hambre que ha azotado a la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y a preservar la vida de muchos más. Ese era el propósito. José lo entendió y le dijo a sus hermanos, no se enojen, no estoy enojado. Fue Dios. Y ojalá y nosotros podamos entender cuando estamos pasando las pruebas. Sí, eso es lo que dice José. Pero esa es la razón cómo José fue preparado, cómo Moisés también fue preparado. Y de modo que nosotros cuando pasamos, Dios nos está preparando. Porque así mediante las pruebas podemos comprender a los demás. Podemos verlos, podemos sentir lo que ellos sufren. Porque no es igual a decir, voy a orar por ti, a sentir el sufrimiento, a sentir lo que la palabra de Dios dice. Un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen los unos a los otros. Y esa es la razón, ¿sí? Primera de Pedro 1:7 dice, y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, la fe de nosotros es más preciosa
preciosa que el oro. Sí. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué hermoso Señor es el Señor, hermanos. Y a veces nosotros no podemos entenderlo. ¿Sí? No podemos entender. El Señor nos va a traer su palabra. No lo digo yo. Lo dice Pedro. Lo dice la palabra. Eso es lo que nos dice. Te hará mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. A través de las pruebas Dios nos lleva a otro nivel, hermanos, a otro nivel espiritual. Muchos se nos termina la fe cuando llega la prueba. Y yo en esta noche quiero hablarle a una iglesia que cree en el Señor Jesucristo, que resiste las pruebas, que no tiene una fe por interés, porque quiere que el Señor le haga un milagro, porque quiere que el Señor le bendiga. No, hermanos, recuerden que la palabra de Dios dice que nos preocupemos por el reino del cielo y su justicia. Sí es, amén. Eso es lo que Él pide. Las cosas materiales Él nos las va a dar. Sí es. Pero es difícil, yo lo entiendo. No porque se los esté yo aquí diciendo, les esté yo hablando, hermanos. Yo soy tan fuerte en la fe. Creo que soy uno de los que se doblan o que se han doblado, hermano. Digo, gracias a Dios que nos ha dado unas esposas que dicen, no te preocupes, no, vamos a salir adelante. Amén. No te preocupes. Gloria a Dios. Deja. Sí, pero creemos que ahí se nos va a acabar y no sabemos ni qué hacer. ¿Para dónde le voy? Le doy para acá, no hay nada, le doy para acá, no hay nada. ¿Cómo le hago? Si tengo una enfermedad, no me puedo aliviar, no me puedo. Le pido al Señor. No, hermanos. Yo siempre les dije en otra ocasión que yo entiendo como si las cosas en el Señor fueran al contrario. Digo, humanamente. Porque ¿cómo es que me dan una bofetada y pongo la otra mejilla? Dame otra. ¿Y qué le digo? Es que esa no me dolió, como cuando decíamos en la escuela. O aquel enemigo que tenemos, orar por él. ¿Sí? Ahora miren, las pruebas, por eso dice su palabra, tener gozo, tener alegría. Miren, nada más recuerden cómo Pablo y Silas en la cárcel, golpeados, con los latigazos, encadenados ahí. ¿Qué hicieron? Por eso les digo que pareciera que es al revés. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a cantar, a alabar al Señor. Sí es, amén. Y estaban adoloridos, encadenados. Para el otro día los iban a matar. Y se pusieron a alabar. Dominaron lo que nosotros no podemos dominar. ¿Y qué pasó cuando alabaron y cantaron? Se rompieron las cadenas, hermano. Se abrieron las puertas. De modo que con nosotros, cuando alabemos al Señor, cuando tengamos gozo, nuestra prueba, nuestras cosas se van a ir. ¿Por qué? Porque al momento que tenemos gozo, mire, las pruebas, el gozo no es que ya no tengamos pruebas, es que tenemos la presencia de Dios. Y miren, cuando nosotros aflojamos, que, ay hermanos, esta carne, esta alma,
y no oramos al Señor, es cuando sentimos las pruebas. Porque nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Pero, si oramos al Señor, estamos orando, las pruebas ni las vamos a sentir. ¿Por qué? Porque les decía, el gozo no es que no tengamos pruebas. El gozo significa la presencia de Dios en nosotros. Eso es, que tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Y así es como nos vienen. Mire, Primera de Pedro 1:7. Hoy creo que ya lo leí esto, ¿verdad? Sí, amén. Así es, hermanos. Entonces, Primera de Pedro 5:10 dice, no les quieren buscarlo, los espero, y si no, pues te los leo. Como usted dice, Primera de Pedro 5:10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Amén. Amén. ¿Lo entendemos, hermanos? Sí, amén. Después de que hayamos sufrido las pruebas, un poco tiempo, dice, Él lo restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Así es que, hermanos, las pruebas son temporales, no vienen para quedarse, así como la noche no dura todo el tiempo, sino que aparece el alba y luego el sol. Así son las pruebas. La oscuridad no va a durar todo el tiempo. Sí es, amén. Así como la tormenta viene, se va a ir, y después de que se va viene la calma. Sí es, amén. Pero nosotros no viene la calma, sino viene el gozo, Aleluya. viene el fortalecimiento, viene la restauración de nosotros. Gloria a Dios. Y Dios nos va a hacer un fundamento sólido. Qué Gloria a importante, Dios. ¿verdad? Somos para el Señor. Sí es, amén. Qué importante es que como el Señor se preocupa por nosotros. Porque miren, hermanos, a veces en la oración le decimos, Señor, ayúdame a ponerme las vestiduras, ayúdame a cambiar. Pero no queremos pasar las pruebas. Sí es. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, las pruebas, los problemas, lo único que les causan son sufrimientos, Sí es. desesperación. Y así se quedan, hermanos. Pero nosotros no. Porque nosotros, después de que las pasamos, tenemos algo diferente. Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que entender que sin Dios no somos nada. Gloria. Tenemos que entender que Dios mueve todo y comprender que Dios tiene el control. Porque las pruebas van a sacar lo mejor de nosotros, lo mejor que hay en nosotros. En momentos de prueba, el Señor no manda a un ángel que nos restaure. El Señor mismo viene y nos restaura y nos levanta. Sí es. Y creo que dentro de esta palabra ustedes pueden ver que les estoy hablando con la verdad. Porque ya después de que pasamos la prueba, tenemos bendición porque el Señor nos ha elevado en otro nivel espiritual. Y no se quedó la prueba para siempre. Yo sé que es difícil. Yo lo sé.
pero es difícil porque no tenemos la fe, porque no tenemos la confianza en el Señor. Todas las pruebas nos ayudan a bien. Recuerden que dice su palabra. Miren, ustedes conocen la reflexión esa del náufrago, que naufragó y su barca quedó y él quedó a la deriva. Ahí estuvo, se quedó, construyó una choza. ¿Quién lo rescataba para allá en una isla, aislado? Construyó una casita para poder dormir y estar. Y lo mismo, estaba en la prueba. Y le oraba al Señor y se esperaba. Y un día le habla al Señor y se espera. Y tanto hablarle, se queda durmiendo en la arena. Se queda ahí. Cuando se da cuenta, la choza estaba ardiendo. Se consumió. Más desesperación. Más desánimo. Señor, mira, tanto fue su desesperación que se durmió y se quedó ahí. Cuando despertó, lo despertaron porque ya estaba una barca ahí que lo estaban rescatando. Y le dijo, ¿y cómo fue que me encontraron? Es que vimos el humo y nos dimos cuenta que alguien que estaba perdido. Pero, ¿qué pasó con él? Se desesperó. No, ahora que no tengo trabajo, se nos viene un ticket, se nos vienen otros gastos y se nos viene otro y nos esperamos, Señor, pero es que yo te pido. Así también el Señor, te estoy pidiendo. Hasta la choza se quemó. Pero fíjense que se quemó para un propósito. Así es, amén. Gloria a Dios. Ojalá y el Señor nos dé sabiduría para poder entender el propósito. Gloria a Dios. Y que nos pase como a Pedro. He orado para que tu fe no te falle. Porque es lo que nosotros necesitamos entender. Porque, hermanos, yo tampoco lo entendía. Bueno, pues ¿qué pasa? Si yo hago mi servicio, voy a la iglesia, oro y esto, y estoy pasando con... ¿Y por qué aquel? Hermanos, llegué hasta a sentir celos de los que tenían trabajo. Así es, hermano. Pero porque no entendía. No comprendía hasta ahora que le estoy dando a ustedes esta palabra. Tenemos que soltarnos, decir, Señor, lleva mi barca. No tengo trabajo, Señor, soy tu hijo. Tu palabra dice que no hay mendigo. Se me olvidó, no hay mendigo, ni su simiente justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es, Señor, yo confío en ti. Aleluya. Señor, no hay para la renta, pero si nos vamos a ir debajo de un puente, nos vamos, pero te vas con nosotros. He ahí cuando nos soltamos al Señor. Así es. Somos sus hijos, no nos va a dejar que nos vayamos. Y si nos va a dejar, como algunos casos que algunos hasta pastores los han metido a la cárcel, pero los mete con un propósito porque tienen que llegar a evangelizar ahí. Así es. Y salvar almas. Entonces, aceptemos el propósito de Dios que tiene para nosotros. Ahora, ya escuchamos el consejo de Pedro. Ahora vamos a escuchar el consejo de Jesús. Juan 16, 20 al 22. Les digo la verdad. Ustedes llorarán, se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa. Jesús estaba hablando de que aquellos que no lo querían se iban a alegrar porque él iba a morir. Y les dice a sus apóstoles, pero ustedes se alegrarán, se convertirán pronto en una alegría maravillosa.
será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su niño, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Eso es lo que dice Jesús. Llegará el día que nadie nos va a poder robar la alegría. Pero miren, Jesús está poniendo un ejemplo y pone así como una mujer que está para dar a luz. Creo que las mujeres pueden entender esto. La mujer sabe que los dolores son fuertes, pero la mujer no dice, pues no quiero que nazca, sino que nazcan en 13 meses o más. No, la mujer cuando sí sabe que va a dar a luz, es cuando se esfuerza, cuando le echa más ganas, cuando tiene que trabajar más. Y ustedes pueden entender que ella tiene que trabajar más, tiene que empujar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Quizás la mujer en el momento de esos dolores piense que ya no va a volver a más a embarazarse. Pero ¿qué pasa cuando tiene su bebé? Se le olvida todo y se puede alegre. Y ustedes me pueden entender. Ustedes hermanas lo pueden entender. La alegría, ¿quién les va a quitar de abrazar ese bebé? De abrazar ese niño. Así también nosotros debemos de echar para adelante, y para adelante, y para adelante. Porque después de sacrificios y de fuerzas, de echar para adelante, ¿quién nos va a robar el gozo y la alegría, hermanos? ¿Sí? ¿Quién nos va a quitar ese gozo, esa alegría? Mateo 5, 11, 12 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Alegrémonos, hermanos, en las pruebas. ¿Sí? Cuando hablan de nosotros, cuando nos dice que Jesús dice que nos debemos alegrar. Porque tenemos que entender que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es. Que no se nos olvide. Miren, después de las pruebas viene la recompensa, viene la bendición. ¿Sí? Primera de Pedro 3:14 dice: pero aun si sufrís por mi causa, por causa de la justicia, dichosos sois, y no nos amedrentéis por temor a ellos, sino ni os turbéis, porque Dios nos va a galardonar después de la prueba, porque Dios nos va a levantar, porque nosotros vamos a ver la luz, vamos a ver la paz después de la tormenta, la luz después de la oscuridad, porque estamos aquí y tenemos un llamamiento y el Señor nos va a preparar para ese llamamiento, para ese propósito. Por eso es la razón que el Señor nos pasa por las pruebas, por el sufrimiento. No es de a gratis, hermanos, sino que nos viene la recompensa. Así es.
nos viene una gran, la Biblia dice, no una recompensa, una gran recompensa. Los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿y nosotros qué, Señor? Que lo hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor les dice, a ustedes les será la bendición, porque darán fruto al 30, al 60 y al 100%. Y lo que ustedes tengan en la tierra, lo tendrán en el cielo. Aleluya. De modo, hermanos, que ya para cerrar, yo les puedo decir que todos o la mayor parte de personajes de la Biblia pasaron por pruebas. Así es. Algunos perdieron la vida. Todos aquellos héroes que fueron quemados y que fueron muertos. Son héroes del Señor. Murieron aquí y abrieron los ojos allá. Y esa es, hermanos de alabanza, y esa es la razón de las pruebas, hermanos. Y si meditamos un poco, si nos ponemos a meditar, Dios no se equivoca, nunca se ha equivocado. Por eso, hermanos, alegrémonos en el momento de la prueba. Porque en el momento de la prueba le vamos a demostrar a Dios que tenemos fe, que confiamos en Él. Porque recuerden, hermanos, que cuando nosotros nos esperamos por la prueba, no es más que la falta de confianza en el Señor. La falta de fe es la falta de confianza en el Señor. Y dice que cuando no tenemos fe, cuando no confiamos en el Señor, aunque le pidamos, el Señor no puede trabajar. Aunque le oremos. Y creo que esa es una de las razones por las que el Señor no nos responde. Así es. Recuerden que en el Antiguo Testamento buscaban a Jesús por los milagros. Llegó el momento que Jesús les dijo, ustedes me buscan porque les doy de comer, les doy de hartar. ¿Cuántos? Yo he visto a gente que va a iglesias, más en los católicos, porque hay misa de sanación, porque hay servicio de sanación. Eso es buscar a Dios por interés. Busquemos a Dios por amor. Amén. Busquemos a Dios de corazón. Recuerden que Dios busca un corazón contrito y humilde, y que lo que Dios busca es lo que hay de un corazón contrito y humilde, un corazón sincero. Sí, hermanos, el altar está abierto. Si alguno de ustedes desea pasar, pase. Queremos pedirte, Señor, en esta noche, que en cada momento de nuestras pruebas estés con nosotros, Señor. Hay momentos que nos duele el sufrimiento, Padre, y sentimos que tú no nos escuchas. Mas a hoy, Padre, sabemos que tú estás con nosotros en cada momento, mi Señor. Que tú no nos vas a abandonar aún en las pruebas. Que tu mano poderosa nos va a levantar. Y que no vamos a caer, Padre. Solo te pedimos, Padre, que no nos abandones, Señor. Que nos ayudes a comprender cada vez más cuál es el propósito, Padre. ¿Cuál es el propósito si aún no lo hemos entendido? ¿Cuál es el propósito que tienes para nosotros en la vida, Señor? Queremos tener alegría, Padre.
queremos tener gozo, pero si no cumplimos el propósito que tienes para nosotros, no vamos a poder tenerlo, Padre. Ayúdanos porque no lo hemos entendido, Padre, y queremos entenderlo, mi Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe en cada momento, y que en cada momento, Señor, nos tome de la mano y nos lleve, Señor. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros, mi Señor. Bendito seas, Padre.
pueblo del Señor. Amén, gloria a Dios. Como dice su palabra, qué hermoso es habitar en la casa del Señor.